Entonces eso es lo que hace la proyección de los datos, ¿cierto? La proyección de los datos es la que estamos haciendo acá, porque recibe, perdón, acá, porque recibe los eventos, ¿cierto? Y ella aquí lo está persistiendo, ¿cierto? Lo está guardando ya en una base de datos acá. Entonces, esa proyección lo guarda ahí. En una base de datos puede ser relacional o no relacional, eso no importa, ¿cierto? Después el query, ¿cierto? El query viene acá, trae el query y hace como un mapeo, ¿cierto? Un mapeo de datos, hace el mapeo que es el que estamos haciendo allá y lo saca de esta base de datos. Entonces la consulta es más ágil, ¿cierto? Entonces la respuesta es síncrona, ¿ya? La respuesta es síncrona porque va directamente desde la UI, el query viene acá y trae los datos y ya, pare de contar. Mientras aquí hay un proceso de comandos que estaría bloqueada y aquí estaría otro proceso de datos que solo sería para consultas, ¿ya? Entonces tenemos estos dos artefactos, o sea, tenemos la proyección o lo otro le llamamos materialización, porque nosotros necesariamente no estamos proyectando los mismos datos, sino que estamos materializando, que es diferente, que es materializar, que es una documentación que les compartí ahí en el campus. View pattern. La materialización se ve así, por ejemplo, ustedes tienen una estructura que viene de esta forma, por ejemplo, estas tablas. Digamos que estas estructuras son eventos, ¿cierto? Son varios eventos, ya, un evento 1, evento 2, evento 3. Son eventos que se componen de varias cosas, ¿ya? Y lo que ustedes materializan es una tabla con los datos puntuales, ¿cierto? Incluso pueden materializar con información específica para que los queries sean más dados. Por ejemplo, si ustedes van a materializar un valor, entonces, decir, yo en esta colección lo que necesito ver es el promedio de, esos son view models, ¿cierto? El view model me está diciendo, yo necesito ver el promedio de estudiantes, ¿cierto? El promedio de estudiantes. Pero resulta que ese cálculo, ese valor, pues eso no se almacena, ¿cierto? Eso se llega a través de los eventos. Entonces yo lo que se puede hacer es que se materialice, se saca los eventos, o sea, un evento va a llegar con un valor. Entonces yo qué cojo los valores y los sumo. Entonces estoy sumando ese cierto valor y eso es lo que materializo, ¿cierto? Lo que materializo en una tabla o en una colección, lo que sea, ¿ya? Entonces cuando llega el query, va a llegar directamente a la tabla, ¿cierto? Porque va a llegar directamente a los valores, ¿ya? A los valores reales, que es, porque existe una lógica acá, perdón, existe una lógica aquí donde se está materializando los datos. Es claro, ¿cierto? Incluso aquí pueden haber cálculos, como les decía, o sea, o agregar cosas. Miren en este ejemplo. En este ejemplo, cuando creamos un seguimiento, yo estoy creando el seguimiento, estoy creando el feedback, porque yo sé que el seguimiento y feedback van a estar ahí pegados. Pero acá, en el proceso de agregar seguimiento, ¿cierto? Le estoy agregando un feedback, ¿cierto? Incluso acá yo podría decir, venga, es que yo le puedo agregar una fecha, ¿cierto? Si yo la fecha, ¿cómo le puedo agregar la fecha al feedback? Por ejemplo, si el feedback para esta colección, no para el evento, para esta colección tiene una fecha porque la requieren, ¿cierto? Entonces, set fecha, ¿cierto? Y le coloco new date, ¿cierto? Es la fecha actual del feedback. Entonces, miren que aquí no necesito colocar desde el comando, lo puedo colocar desde la materialización porque es un dato que se requiere desde la materialización. ¿Por qué? Porque el evento ya tiene una fecha. Incluso la fecha del evento lo puedes sacar. En los eventos tienen una fecha determinada que se llama, que es donde se lanza, que se llama when, ¿cierto? Y ahí cogen la fecha, ¿cierto? Materializaron eso. Y el agregado no tiene la fecha. Lo que se requiere es para la materialización, para el query. ¿Listo? ¿Es quedó más claro? Mm.
Raúl, y por ejemplo, nosotros aquí tenemos, en el RabbitMQ Consumer tenemos, por ejemplo, el Listener con el Exchange que es para certificación, por ejemplo, que es uno de nuestros agregados. Como nosotros tenemos varios, uno puede tener ahí como varios listeners, ¿ok? ¿Cómo así? Sí, porque hay, o sea, en ese Rabbit Consumer, nosotros tenemos el arroba Rabbit Listener, y esto tiene un exchange que es un exchange del value hoja de vida por todo certificación, menos que eso hace Ajá. referencia al que está apuntando. En este caso sería, digamos que a los eventos de certificación. Pero nosotros tenemos varios agregados, o sea, nosotros tendríamos que hacer o un archivo de esos completos o agregar otro listener ahí. Bueno, lo que pueden hacer es que miren que acá están en un repositorio, ¿cierto? Están trabajando en un repositorio. Ustedes pueden tener varios archivos, varios componentes, ¿cierto? Varios componentes donde tengan, por ejemplo, RabbitMQ Consumer seguimiento, ¿cierto? Rabbit, pues en el caso de ustedes, varios agregados. Pueden crear un consumer por cada agregado que ese sea administrado por cada repositorio. O sea que para No, David, no le No escucha. se te escucha Parece que le pusieron un trapo en la boca cuando habla. No le escucha nada. la peluca de la hermana. Y ahora te tocó a ti, ya, Se ya, tragó la ya, peluca. ya, pobre. Sí, ya, ya. que estoy muy lejos. Bueno, o sea, para cada componente, supongamos en el caso de Ángel, entonces tendría que crear un repositorio aparte, porque por ejemplo en este Sí. caso, ellos tienen un repositorio que está recibiendo habilidad. Entonces, Ajá. por ejemplo, en mi caso tendría que tener un repositorio que me reciba, por ejemplo, habilidad blanda y otro que me reciba habilidad técnica, por ejemplo. Puede ser. O sea, por ejemplo, en el caso de la materialización de la hoja de vida, Ángel lo que puede hacer es que él puede materializar toda la hoja de vida en una sola tabla. Eso lo pueden hacer. O sea, que yo diga, páseme la hoja de vida y me entrega todo, todo. Y puedo tener 3 colecciones, ¿cierto? Dentro de esa tabla. Que sea, por ejemplo, mis datos. A ver, en otras palabras, yo podría materializar toda la hoja de vida en un solo JSON. Eso lo podría hacer, eso no es un pecado, ¿cierto? Sí, eso podría ser. Entonces ustedes tienen todo, solo tienen un repositorio, donde tienen todas las hojas de vida como un JSON. Y lo que hagan es que páseme la ID y yo te entrego toda la hoja de vida y ya. Y tú lo que pueden hacer es opciones. Por ejemplo, opciones en la parte de la materialización. Es decir, que dentro perdón, varios view model. Un view model puede decir, yo no te voy a entregar parte de la hoja de vida. Por ejemplo, parte de la hoja de vida sería, por ejemplo, las experiencias. Entonces, un view model no te va a entregar todo. O sea, pásame el ID y te entrego solo un view model que son las experiencias, ¿cierto? Laborales. Entonces, si vas a requerir las experiencias, pues es el mismo repositorio, solo que el view model es diferente, ¿cierto? Y puede tener un view model para todo en completo. Sí, sí, sí es claro. Sí es claro, como la flexibilidad. O sea, usted puede tener toda la hoja de vida en un solo repositorio. Es decir, un solo repositorio con todo ahí, ¿ya? Pero cómo usted lo puede representar en queries, es donde ustedes tienen la versatilidad de representarlo por view model. Entonces ustedes tienen un view model donde ustedes solo van a tener atributos, o sea, pueden tener un view model con todos los atributos, o sea, con todos los valores. Entonces cuando le hace mapeo, ¿cierto? Él dice, bueno, esto coincide con estos valores, entonces lo voy a mapear. Pero si existe un modelo donde solo existe, por ejemplo, una lista yo qué sé, de experiencias, entonces ese va a ser el view model para experiencias, no más. Entonces yo podría tener un endpoint, o sea, un path, ¿cierto? Donde diga, pásame las experiencias de esta hoja de vida, ¿cierto? Y eso va a estar representado con un view model donde solo va a tener un arreglo de experiencias, ¿cierto? Y eso va a ser un solo objeto, porque tú solo que vas a obtener es un solo objeto, porque sabes que como es el diseño, es que es un solo objeto con todas las experiencias. ¿Cierto? Entonces el endpoint lo que va a retornar es
todas las experiencias para esa hoja de vida, no va a retornar nada más, no necesitas el perfil, no necesitas las certificaciones, no necesitas el resto, pero la materialización de la vista está en un solo repositorio. ¿Sí la pillan? Necesito que la pillen porque... Raúl, pues yo siento que entiendo lo que se está diciendo, pero por ejemplo en nuestro caso, que eso es como tan extenso y que tiene tantas cosas, no imagino todo eso amontonado en un solo No archivo. importa, no es un archivo, es una base de datos, es todo el repositorio, la almacena allá. Recuerden que Pero para hacer el view model, que el view igualita model, poner todos los atributos. solo los atributos, exacto, solo los atributos para el view model que si yo requiero toda la hoja de vida. Por ejemplo, cuando yo diga, pásame toda la hoja de vida, entonces tú necesitas todo ahí, ¿cierto? Todo el view model lo necesitas, los atributos lo necesitas tener ahí. O sea, tú necesitas coger cada atributo y mapearlo, ¿cierto? Pero solo con un objeto, o sea, el objeto view model, lo vas a meter ahí, ¿cierto? Lo vas a colocar ahí y ya, para de contar. Entonces, eso es y acuérdense que es una consulta y eso está indexada, es decir, que es básicamente rápida, porque dentro del proceso de indexación de Mongo es como si yo estuviera yendo directamente a un documento, ¿cierto? ¿Cuánto se me demora cuando si yo vengo acá, hagan de cuenta, si yo vengo acá y yo vengo, por ejemplo, a este documento, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el path, yo voy rápido, ¿cierto? Al documento. Y si yo tengo el documento, es dependiendo de la carga del documento, como cuánto se demora. Por ejemplo, si este documento es de tantas megas, pues entonces ese documento me va a ser difícil, complicado de cargar. Pero si yo digo, no, es que yo solo necesito de este documento, parte del documento va a ser más rápido, ¿cierto? Porque la carga del documento, yo puedo fraccionar este documento como en pedacitos, en fragmentos, ¿ya? Y tener un view model por cada fragmento. Pero si yo requiero todo el documento, pues lo voy a obtener. Y lo que se demore básicamente es encargar todo el documento. Y eso no debería demorarse mucho, porque son datos, ¿cierto? Suponiendo que esa hoja de vida, cuando tú la tengas, pese, por ejemplo, yo que sé, 500K, ¿cierto? Que JSON como tal, 500K, en un proceso síncrono de HTTP, con una velocidad por lo menos de 5 megas, eso te va a cargar rapidísimo, ¿cierto? Entonces vas a tener la hoja de vida ahí en instante del tiempo, entonces, y ya está indexada a través del path, a través del agregado. Esas son las ventajas que hay. Uno piensa, uy, pues madre, ¿cuánto se demorará eso? Pero no. Como está materializada a la vista, es más rápido, porque tú no necesitas hacer nada más. No necesitas hacer subconsultas, por ejemplo. En una base de datos relacional necesitas hacer subconsulta, entonces es un proceso que está ahí. Necesitas consultar este ID por este, por este, por este. Entonces necesitas hacer más procesos. En cambio aquí está yendo directamente a lo que es y ya. Incluso la consulta va a ser rápida porque no va a estar bloqueada a través de escritura. Recuerden que todas las bases de datos, cuando hay momentos de escritura, toda la base de datos queda en un estado bloqueado. Eso por eso les manejan un pool de conexión. O sea, el pool de conexión normalmente son de 10, dependiendo, ¿cierto? Significa que eso es solo para escritura, ¿ya? Yo no tengo un tema relacionado con bloqueos, porque el comando está haciendo otra cosa y la consulta está haciendo otra cosa. Tiene muchas ventajas este modelo. Pero quiero que entiendan esto para que ustedes puedan continuar. Raúl, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no tenemos ese auto-write por ejemplo, hoja ya repository, ¿no? O sea, está así simplemente es con el @rabbit listener. Ah, bueno, pero necesitan la base de datos, necesitan el repositorio para almacenar, porque sin esto no están haciendo nada. Pero, o sea, él está almacenando. Por eso, ¿cómo lo están almacenando? ¿Cómo estamos almacenando? Pues, O sea, una sin cosa es eso. No, imposible. No, sí, Ángel, lo que pasa es que sí, o sea, con todos los datos que está, digamos, dentro de esa clase, donde se dice feedback.c, todas esas cosas son las que se van a mapear en la base de datos que tiene Raúl licenciado ahí arriba con AutoWire.
sin eso no te están persistiendo los datos, creo. No te persiste el evento, que eso es otra cosa, o sea, el evento está Ok. persistido, ¿cierto? El evento persiste. Incluso miren una cosa, la base de datos de los queries yo puedo replicar, si yo borro la base de datos de queries, ¿qué pasa? Por ejemplo, si me dan por borrar la base de queries, o sea, eso no puede pasar, pero ¿qué tal que pasa? Yo la puedo replicar con los eventos, ¿cierto? Porque los eventos, básicamente, tengo toda la lista de eventos, yo vuelvo y lanzo todos los eventos otra vez al bus, ¿cierto? Los lanzo de nuevo y este va a escuchar y lo va a volver a sostener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren esto, si yo hago un rollback, con el evento yo lo puedo lograr. O sea, yo cojo el evento, entonces yo tengo la materialización y yo lo que hago es delete de algo, o sea, el evento cambia, ¿cierto? Lo pisa. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, el rollback para editar, ¿cierto? Perdón, para crear, si yo ya no quiero crear esto, entonces lo que hago es eliminarlo, ¿cierto? Lo tengo que eliminar de acá. Entonces, en otras palabras, pues reemplazo eso. Incluso solo con eliminar el agregado ya sería suficiente, ¿cierto? El ID del agregado. Pero, por ejemplo, un roadmap de una actualización. Si yo digo, yo ya no quiero actualicé y quiero volverme, pues básicamente vuelvo a otro evento con la actualización anterior, de la versión anterior. Entonces, la actualización de la versión anterior, acuérdense del incremento, ¿cierto? Entonces, el crear no tiene incremento. Acá este evento no tiene incremento, el incremento es 1, porque es difícil hacer rollback de un crear, ¿cierto? Pero un actualizar es más fácil. Porque si yo, por ejemplo, creo el seguimiento, hacer rollback del seguimiento, pues sería eliminarlo literalmente. Entonces, necesito activar otro evento que sea eliminarlo, ¿ya? O hacer otra cosa. Pero en el caso de, porque ya es, digamos, no tiene incremento, ¿cierto? No tiene incremento el crear, ¿ya? No se incrementa. Porque yo solo creo una vez y ya el resto lo actualizo. En cambio, este actualizar sí le puedo hacer rollback, ¿cierto? Le puedo hacer rollback de esto. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué le puedo hacer rollback de esto? Porque yo el actualizar va incrementando, entonces tengo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, por ejemplo, si la quinta, yo ya no quiero cambiar ese seguimiento, entonces fácilmente yo le digo, vuélvame al estado anterior, ¿cierto? Hágame un do. Entonces, pues básicamente lo que hago es volver a la versión anterior. Entonces la versión quinta, cojo la versión 4 que está en el repositorio de base de datos y lanzo ese evento 4, solo lo lanzo, ¿ya? Y lo lanzo y él se incrementa en la 6. Y lo que se hace acá es que se está pisando acá. Entonces actualiza con esos datos. Entonces ahí se hace la actualización, o sea, el rollback. ¿Ya? Vuelve al estado normal. ¿Listo? Entonces, esas son como las ventajas. ¿Ya? Hagan cuenta como si esto fuera commits. Yo creo el proyecto y cada commit que yo haga ahí es una actualización, entonces es un incremento. Entonces, si yo quiero volverme a un commit anterior, pues entonces yo necesito tener el commit, ¿cierto? Y lanzarlo. Te lanzo ese commit y lo que va a pasar es que se va a quedar acá. Y va a actualizar. Entonces, ¿qué hacen la línea? Hagan de cuenta como si fuera todo el Git flow, donde te crean un proyecto, el seguimiento es como el proyecto inicial y ya el resto de cosas son los commits. ¿Ya? ¿Qué se le hace? Bueno, ¿cómo van? Bien, bien. Yendo más. Los demás chicos, como Andrés, William, Jefferson, John, ¿cómo van? Bien. Bien, bien, entendiendo. Pues sí. Arley, Daniela, Sí, bien. sí, sí, Emanuel, Francisco, Sí, sí. Gian. Hey, Gian, hace rato que no habla.
Bien, Raúl. Ando en clase. ¿Estás en clase en este momento? Sí, señor. Bueno, está bien. Juan, W. No, sí, claro. Juan García, Juan Cadavid, todos bien, Nelson, todos, yo asumo que eso está claro. De que le entendemos, le entendemos. Ahora, de que lo vayamos a hacer así súper fluido, pues tal vez nos demoremos más. Vea, es que el tema aquí es entender el concepto. Por ejemplo, vea, yo les voy a dar algo claro. Yo, cuando en julio del año pasado, yo me quise ir para Cartagena en carro, ¿cierto? Entonces, yo nunca había viajado en carro. O sea, mi pase, si les muestro mi pase es de julio. O sea, yo no tenía carro antes de julio. Y yo dije, voy a estrenar carro y me quiero ir para Cartagena. Me quiero ir con mi familia. Ese era mi objetivo. El punto ahí es que yo no tenía la experiencia, obviamente, ni siquiera de conducir. O sea, piénsenlo bien. Pero yo quería hacer eso. Pero yo fui pues, más allá y dije, yo puedo manejar carro automático, ¿cierto? Porque carro automático es mucho más fácil, etcétera, etcétera. El punto ahí es que yo traté de plantearme el plan y también de tratar de imaginarme cómo irme para Cartagena, o sea, tratar de pensar cómo irme, porque si no, te lo aseguro que no lo había podido haber hecho. O sea, yo no podría ir salirme y me voy para Cartagena y ya. Tuve que hacer un plan. Y tuve que hacer un plan de incluso de paradas, ¿cierto? Miré el Google Maps y dije, estos son más o menos 9 horas. Entonces significa que yo no puedo conducir las 9 horas, voy a hacer pausas de 3 horas porque es complicado. Miré las curvas, analicé todo lo que más se pueda, porque yo dije, de aquí a Santa Rosa de Osos es muy curvoso, entonces ahí voy a hacer una parada. Son más o menos 3 horas de acá a Santa Rosa de Osos, que yo me vaya suave, me vaya de forma lenta. 9, Pero muy lento. 9 horas. Demasiado lento. 9 horas a Cartagena y 3 horas más o menos a Santa Rosa de Osos. Eso es lo que me decía ese momento Google Maps. Más o menos desde acá, desde mi punto, o sea, desde San Antonio de Prado. Entonces, yo planeé todo, o sea, el punto era que, obviamente, o sea, hubieron cosas, hubieron dificultades. Por allá mi mamá quería entrar al baño, entonces tuve que hacer una parada antes, y etcétera, etcétera. Hasta conté los kilómetros de la gasolina, o sea, tanqueo acá, yo debería estar tanqueando más o menos, según pues los datos del carro, debería estar tanqueando por allá ya saliendo ¿de qué? ¿Cómo es que se llama ese barrio? Esa ciudad donde estuvo la represa, una represa, Luitango creo que es. Bueno, por ahí, Ruituango, sí. Por ahí hice como una, pronostiqué que iba a estar tanqueando por los kilómetros. Y mira que las cosas se fueron viendo, no todo se dio, no, pues, supuestamente no todo se dio, no nada fue tan perfecto, pero sí cosas se dieron. Entonces es lo mismo. Lo que digo es que si uno tiene claro las cosas, la respuesta es que puede uno hacer las cosas, se pueden dar, y ya las cosas que van surgiendo, pues se van manejando, ¿ya? El punto aquí es que lo importante es tener claro la visión y la meta, ¿ya? Si no tienen claro eso, y esta es la pregunta, o sea, la tienen clara, o sea, tienen claro qué hacer, tienen claro cómo abordarlo, y ya en el proceso, pues sí, en el proceso, pues uno va encontrando cosas que definitivamente se les sale del plan, pero si no tienen claro ningún detalle por lo posible, pues les aseguro que va a ser un fracaso, ¿cierto? Yo nunca me imaginaría haber hecho eso sin ningún plan, porque o presupuesto o quizás fuera sido una aventura, ¿no? Y quizás podría ser una aventura y hubiera sido interesante, como ya he hecho aventuras. Por ejemplo, también hace el año pasado quise
y le dije a mi esposa y a una amiga, hey, vámonos para donde sea, no sé, vámonos por donde sea. Y salimos para el oriente. Y por allá hay un letrero que decía el salto del buey. El salto del buey. Yo dije, ¿qué es eso? Metámonos al salto del buey. Vamos a ver qué es eso. Yo no sabía qué era el salto del buey. Y me metí. Parce, le digo que eso fue una odisea porque yo estaba estresado porque sí saben de qué es el salto del buey, ¿cierto? Pero es una estapada interesante. Sí, sí, eso queda por allá Y una loma. Y una loma, y eso es complicadísimo, y yo, marica, y yo preguntaba, venga, pero ya vamos a llegar, y yo no sabía, y eso fue una incertidumbre total, y yo me metí el carro por allá y todo, y llegué, y eso hay una catarata, ¿cierto? Hay un salto incluso para jumping, y hay varias actividades ahí, almorzamos, y pasamos súper bueno ese día, fue genial. Pero la incertidumbre que yo sentí fue pucha, fue mucha. O sea, yo no sabía si me iban a robar, si iba a llegar tarde a la casa. Incluso yo no sabía qué era el salto del buey y nos mojamos. Literalmente tuvimos que esperar a que nos secaran, pues secara para podernos meter al carro. O sea, menos mal que fuimos temprano, pero pasamos por varias cosas incómodas, pero logramos un resultado, ni siquiera el resultado lo sabíamos, o sea, queríamos solo aventurarnos. Entonces, esto es lo mismo, ¿cierto? Hay cosas que se pueden hacer, diría, de forma aventurera, pero se va a generar muchas incertidumbres y puede que no se espere un resultado esperado, ¿ya? Yo solo quería aventurarme, quería sentir algo, llevar algo, fue bacano, fue bacano, no digo que no fue bacano, fue bacano y hay experiencias ahí, pero hay otras que, por ejemplo, yo no me iría para Cartagena en una cosa tan extrema, así, sin haberme preparado, pues, de cierta forma. Entonces, esa es como la enseñanza en sí. Y esto es lo importante, esta es la ruta, muchachos. Si ustedes entienden el concepto, la ruta es la misma. O sea, cada proyecto es diferente. Si yo digo, ¿qué es una materialización? Es esto, ¿cierto? Yo entiendo qué es esto, pero cada proyecto es diferente, es cierto, cada proyecto tiene su reto. Entonces, el punto acá es que entiendan la ruta. Si ustedes entienden las cosas que tienen que hacer, ustedes dicen, vea, yo estoy en la ruta al 50% de esto, yo sé que vamos a llegar acá. Falta esto, ¿cierto? Esta es la ruta. Entonces, entonces eso es lo importante. Bueno, chicos, preguntas. Bueno, entonces, mucho estudio, chicos. Traten de estudiar estos conceptos, abordar mucho, por ejemplo, hay esta parte de Bandit, aquí en la parte de arquitectura hexagonal, es algo que hemos estado viendo. Y todo lo que hemos trabajado es mucho relacionado con arquitectura, arquitectura por capas, ¿cierto? Todo esto relacionado, aquí hay muchos enfoques, ¿cierto? De arquitectura, aunque aquí no sé si mencionan buses de datos, mencionan otro tipo de cosas, o proyecciones de datos, o materialización de información, creo que no. Pero hay referencias que pueden estudiar, ¿cierto? Para que vayan entendiendo ciertos mecanismos de arquitectura. Listo. Y el patrón CQRS, hay una documentación CQRS de Microsoft. Aquí lo van a ver muy, muy bien, muy claro y muy definido. Todo lo relacionado pues con lo que hemos estado trabajando estaría acá, el event sourcing, ¿cierto? Que es lo que hemos trabajado con los comandos. Esto es, digamos, incluso ahí en el código está, en el campus está,
para que lo estudien. Para que lo estudien Raúl, yo tengo una pregunta. En cuanto a la arquitectura y lo de la plataforma, pues ¿hay algún problema con que quede muy similar a la suya? Porque es que ese QRS básicamente en general es como usted la tiene ahí, como la muestra. No, total, o sea, que se queda igual, eso no importa. El problema es que lo hagan de forma consciente, no hagan el copy-paste, porque eso no les va a servir mucho. Que lo hagan y digan, venga, es que esto aquí va a tener un agregado, coloquen los nombres que son. Incluso en la propuesta, el diseño que ustedes tienen quizás tiene que conversar, por supuesto, del concepto. Pero, por ejemplo, o sea, hay que poner ahí, digamos, los nombres de todas las queries que se pusieron o eso, o solamente dejarlo como enunciado así, porque tú, digamos, ahí lo tienes como con queries y unos punticos. Pero entonces Sí. nosotros tendríamos que poner como la lista de queries que pusimos y el nombre. No, la arquitectura no habla vea, esta arquitectura habla de conceptos, ¿cierto? Raúl, y por ejemplo, yo ahí podría cambiar, digamos, Mongo por Cassandra o Redis, pues algo así. Total. Eso ya es propuesta. Propuesta es lo que ustedes tengan. Total. Los queries, por ejemplo, se tienen los queries, pero incluso aquí los queries, miren que aquí el diseño no está tan refinado en ese sentido. Recuerden que ustedes acá reciben unos parámetros, ustedes acá tienen algo que se llama un handlet, el handlet lo tienen acá, en la estructura de user case. Esto puede cambiar, eso es una propuesta, pero como está en diseño, hay varios cambios. Ustedes las configuraciones la tienen sí en la infraestructura. Aquí tienen los handlets, no, aquí tienen algo que se llama los executors, que es diferente en un handlet. El ejecutor básicamente ejecuta el handlet, pero el handlet está acá, ¿cierto? Entonces aquí en vez de handlet debería estar el ejecutor del comando y el query, ¿cierto? Que eso en realidad es un builder, ¿cierto? Que es lo que hemos hecho. Entonces acá tenemos los argumentos, ¿cierto? Argumentos que pueden ser los comandos, pueden ser y los queries también pueden ser, pero aquí va a haber un ejecutor, un handler, un manejador de los casos de uso. Esto está bien, el event storming y el BOAS son interfaces de este lugar y que están proyectadas acá. Aquí hay otra cosa que no se está viendo en esta parte, es la parte de cómo se está materializando los datos, ¿cierto? Que yo materializar los datos significa que estarían o en otra infraestructura, ¿cierto? O en otro lugar o en una misma lugar, pero estaría listener, ¿cierto? Que el mapper como tal es claro, aquí está el mapper, aunque el mapper está el controlador, ¿cierto? Y después sigue el mapper en sí, ¿cierto? El que se mapea en realidad a través de una lista pues de queries por acá. Entonces, detállenlo bien, o sea, detállenlo con lo que han visto, ¿cierto? Detállenlo con lo que conocen, ¿ya? Y aquí digamos que no es como tan fiel a ese sentido porque, o sea, si yo veo esto con la arquitectura que tenemos actualmente, no es la misma. Esto no es la misma. Esto es un ejemplo. Incluso aquí no hay materialización de datos, no hay nada de eso. Faltan cosas. Entonces, no es tan fiel como a lo que estamos haciendo. Lo que hacemos tiene más cosas. Y detallen bien, pues, qué es cada módulo. El módulo web, ¿cierto? Tiene dos posts, el comando de bloqueante y no bloqueante, el módulo de aplicación, ¿cierto? Que aquí se identifica bien el módulo de negocio, ¿cierto? Donde llegan los queries y los comandos, ¿cierto? Y eso llegan eventos y lanza comportamientos, ¿cierto? Entonces aquí está bien explicadito como toda la arquitectura como en fases. La parte de los componentes de presencia de mensajería,
¿cierto? Ahí está, para que lo cacharreen y puedan lograr como un resultado. Pero esta es la arquitectura de referencia. Y acá la propuesta. Bueno, chicos, no alcanzamos a hacer este proyecto. Dos cosas. No está actualizado a Develop. No está actualizado. O sea, los cambios que yo tengo acá son los mismos. Y la idea ahí es que trabajemos con yo crear otra rama para esto. Entonces no tengo cómo actualizar. O sea, los cambios que están acá son los mismos. O sea, no hemos evolucionado Develop, en otras palabras. Entonces, hay incluso maven install. Y ahí tiene errores, pues tiene algunos errores el código de Develop. Entonces, chicos, lo primero es corrijan esto, o sea, corrijamos esto. Para yo poderlos ayudar, necesito basarme en Develop y poder arrancar lo nuevo. O sea, ahí en Develop solamente lo que hacemos es como un merge de la rama de refactoring. No sé, o sea, yo necesito tener los últimos cambios en Develop. Perdón. O sea, necesito Y tenerlo. todo lo que han venido trabajando, hacer un merge ahí en Develop para que en la rama de Develop queden todos los cambios que se han dicho en Refactor. Pues seguiríamos entonces, como entiendo, trabajando en Develop. Sí, Oh, porque me rico. incluso ustedes borren ese refactoring y ya arranquemos cosas que son ramas de reales, o sea, ramas con cosas puntuales, con objetivos puntuales, alcanzables. Por ejemplo, una rama, por eso lo que yo quería hacer, develop, arrancar con algo que sea, por ejemplo, un objetivo sea la parte de la aplicación o el issue que tú tienes ahí de la configuración de el bus de datos, ¿cierto? Del bus en este caso, que tú lo llamaste como módulo, ¿cierto? Entonces el módulo yo lo iba a hacer, o sea, iba a hacer ese issue, pero tengo que partir desde develop, ¿cierto? Para poder hacerlo y explicarles cómo hacer eso. Si tienen ahora chance, les puedo dar tiempo para que nos reunamos y me dicen en ese momento cuándo develop está activo y yo les enseño o sea, el resto de tiempo les podría ayudar, pero necesitamos que develop esté actualizado. ¿Listo? Entonces me dan señal cuando esté actualizado y bueno, continuamos. Y bueno, si los chicos quieren estar en la sesión, pues listo, está bien. O continuar pues con sus otras actividades. Raúl, ¿ahora qué sería lo que harías? ¿Cómo? Ahora que, o sea, cuando los muchachos arreglen eso, lo que harías es ¿qué parte? No, trabajar un issue de ellos. Y así lo que voy a seguir haciendo, o sea, el miércoles con alguno de ustedes trabajar un issue puntual, ¿cierto? Para poder darles como evolución. O sea, ya en la semana pasada lo que vimos fue como una exploración, una parte de refactorización, la estructuración ya estaría lista, todo eso ya está, digamos, estandarizado. Entonces, como ya está estandarizado, podemos ya podemos trabajar de una forma más homogénea.
Entonces, aquí es trabajar por issues, ¿cierto? Entonces, yo veo un issue y lo que haría es trabajar sobre ese issue, ¿cierto? Entonces, la idea de ese enfoque es que todos estén básicamente alineados. Me gustaría que todos estuvieran alineados, quizás con la parte de la materialización de los queries. El único problema que estamos teniendo actualmente, ¿cierto? El único problema que tenemos actualmente, pero el resto ya está ahí, y la idea es que lo empecemos a leer y a interpretar, es que, perdón, es que acá en aplicación, ¿cierto? Uno es que si ustedes van a colocar su proyecto acá en Query, si lo pueden hacer, lo hacen. Si no lo pueden hacer, no lo hagan. Entonces, conozcan sus limitaciones, ¿cierto? Para mí sería un buen reto colocarlo acá, porque tendrá otros dos proyectos, dos bases de datos. Y eso, pues lo podemos dejar como deuda, pero la idea es no meterles más cosas, o sea, más limitaciones. Si lo pueden hacer porque lo saben hacer, lo hacen. Si no, pues no. ¿Qué hace falta? Recuerden esta parte de acá, que esto no está, perdón, esto sí. Esto está acá. Este es el mapper. ¿Qué falta? Falta esta parte de este criterio que está acá, ¿cierto? De este criterio, que no está funcionando y hay que buscar la forma de hacerlo, que esa es una deuda que yo les tengo acá. Pero me gustaría que todos estuvieran por lo menos acá, ya que todos estuvieran acá en este momento, ¿cierto? Para que cuando hagamos este ajuste, pues no sea, pues sea genérico, ¿ya? Entonces, y este que está acá, pues es simple, ¿no? Es solo utilizar el repositorio, saber que viene un query, ¿ya? Y viene una materialización y viene esto. Entonces, este tiene un método que se llama find one. Find one, pues encuentra solo un objeto, ¿cierto? El que coincida con un objeto y ya. Y lo materializa, mapea con esta clase y listo. Eso sería todo. Y la colección, pues a la que estamos diciendo acá que materialice, que mapee. Eso sería todo. Entonces aquí solo hay dos temitas. Este tema que no me está funcionando el Criterial, tengo que revisar por qué no me funciona el Criterial. Y lo otro, este que está acá, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, pero en vez de decir find, que find él devuelve una lista, el find devuelve siempre una lista. En vez de eso, materializar con este objeto, con uno solo y ya. ¿Listo? Entonces me avisan, chicos, y ahorita nos vemos. Listo. Igual seguimos aquí o mandas otro link o como. Como quieran. Yo lo voy a dejar activo. O sea, yo lo voy a dejar activo hasta las 12. Entonces, cualquiera que... O sea, si me necesitan, aquí estoy. Y la idea es entonces trabajar con FindBit para resolver esto que está acá. Entonces, bueno, estoy disponible. En otras palabras.